luchar contra estos anuncios publicitarios de gobierno de no hagas drogas, mejor vive feliz en familia. Y si familia es la que agrede, y si la familia es la que retraumatiza, y si los papás son los que me exponen, y si mi mamá es la que me humilla, 90% de las mujeres que han venido a buscar tratamiento de adicciones tienen antecedentes de abuso sexual. Entonces, ¿es un tema que radica en la droga o es un tema que radica en una sociedad machista sumamente violenta hacia la mujer? ¿Qué puede hacer una persona que su hijo o su hija ya están muy metidos en las drogas o en el alcohol y no sabe qué hacer? Generalmente vamos a necesitar de 3 abordajes: terapia individual, la terapia familiar sistémica y en muchas ocasiones necesitamos un psiquiatra. ¿Cómo saber si tu hijo está teniendo un problema de drogas? ¿Cuáles son 4 rubros básicos en los que yo me fijaría? 1, la pérdida de control. 2, el uso de riesgo. Un tercer indicador podría ser el daño de relaciones interpersonales. Y el cuarto rubro, que es fundamental, sí es el rubro médico. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo porque vamos a hablar sobre el uso de la marihuana en la adolescencia y realmente en toda la vida. Y cómo es que los chavos se pierden, ¿es buena o no es buena? Dicen que no es tan mala, que es hasta mejor que el alcohol. Y luego dicen por ahí también que no, que sí es adictiva y que es el trampolín para las demás drogas. ¿Y cómo le hacemos para saber si nuestros hijos están metidos en drogas o no, o en marihuana? Bueno, tengo aquí una eminencia, el doctor David Romanowski. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Daniela. Un placer estar en el podcast y pues qué honor poder hablar de marihuana y otras conductas adictivas. Pues sí, es bien importante este tema, ¿no? Bueno, creo que hablar de sustancias hoy es ya una parte casi obligatoria en el currículum de las familias, entendiéndose con este mundo dinámico tan veloz con el que estás viviendo los padres de familia y los adolescentes. Hay muchas necesidades y por eso yo creo que es tan importante empezar a hablar de esto hoy, ¿no? Sí, es importantísimo. Yo pienso que es importantísimo que los papás abramos los ojos y veamos qué está pasando con nuestros hijos y tomar las cartas en el asunto, pero las correctas, ¿no? Porque es algo, creo que es muy delicado y a veces los papás no sabemos qué hacer y entonces llegamos y castigamos al hijo para toda su vida o lo dejamos que haga lo que quiera. No sabemos qué hacer. Claro, a mí me toca ver como psicoterapeuta la impotencia y la reactividad con la que se afrontan los problemas de consumo de uso de sustancias, pero para todo esto creo que habría que retroceder y dialogar un poco sobre el ámbito preventivo, cómo se dan las familias, qué son factores de riesgo para elaborar una relación problemática perjudicial con las sustancias. Y por otro lado, creo que también es relevante, Daniela, hablar sobre los factores protectores. ¿Qué nos puede blindar, qué nos puede proteger de un desenlace adictivo, de un fenómeno adictivo? Y por otro lado también hablar un poco de cuáles son intervenciones adecuadas, cuáles son estrategias de comunicación para los padres que no rompan los vínculos, que no segreguen a los hijos o los castiguen, sino que tengamos como un abordaje más compasivo de lo que puede haber de fondo en un consumo problemático. Entonces creo que podríamos dirigir esta conversación a entender, bueno, ¿y qué habrá de fondo atrás de las conductas adictivas? Claro, porque además, no estoy diciendo que sea culpa de los papás, pero si un chavo está siendo adicto, algo está pasando en su casa. Seguro. La adicción yo la entiendo como un síntoma. A algunos les gusta nombrar a las adicciones y está bien como una enfermedad, pero al nombrar la adicción como una enfermedad que se caracteriza por el consumo compulsivo de sustancias, pese a consecuencias negativas, es una definición muy superficial. La definición que yo te acabo de dar de enfermedad, nada más te estoy describiendo algo, pero no te estoy diciendo el origen de por qué algo sucede. Entonces creo que sí es importante hoy darle lugar a ver qué habría detrás de un uso perjudicial. ¿Qué hace que una persona de pronto esté relacionándose con una sustancia de una manera no saludable?
porque no todas las relaciones con las sustancias son patológicas. En algunos casos hay una relación con sustancias recreativas o de ritual, cultural. No siempre es una relación adictiva. Y creo que hoy sí podemos hablar un poco de qué hay en la raíz, si se puede decir así. Claro, entonces, a ver, aquí se me ocurren dos cosas. Primero, ¿cuál es la raíz? Claro. Y después, ¿cómo diferencias entre si están, nada más están jugando, nada más Claro. están divirtiendo, o si tienen un problema con las drogas? Perfecto. Bueno, en la raíz vamos a ver muchos factores de riesgo. Cuando hablamos de adicciones, nunca es un solo evento lo que genera eso y nunca es un solo factor de riesgo. Entonces vamos a hablar de un cúmulo de factores de riesgos psicológicos, sociales, emocionales y biológicos que desencadenan en una conducta adictiva. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Por ejemplo, se sabe que una persona que tiene trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad generalizada, insomnio, estrés postraumático, trastorno de la conducta alimentaria, va a estar más propensa a caer en conductas adictivas. ¿Por qué? Porque muchas personas suelen automedicarse temas de depresión, temas de ansiedad, con una sustancia como una búsqueda de autorregulación. ¿Sí? Pues están buscando una salida a su depresión o a su ansiedad. Ándale. Y no saben cómo. Claro. Entonces, pues me dijeron que la marihuana era buenísima. Claro. Entonces te metes marihuana para calmar esa ansiedad en vez Es de buscar una terapia, un trabajo personal fuerte para encontrar por qué tienes ansiedad. O una manera más saludable de lidiar con el estrés, ¿no? Por ejemplo, el deporte, arte, la cultura, etcétera. Pero entonces, un factor de riesgo es la presencia de trastornos de salud mental. Ahora, hay otros factores de riesgo importantes. ¿Cuáles son algunos de ellos? El inicio temprano de una sustancia. Mientras más temprano yo me pongo en contacto con una sustancia, más propenso yo a desarrollar adicciones. ¿Por qué? Esto es por un fenómeno que se llama neuroplasticidad. ¿Qué significa neuroplasticidad? Que el cerebro, mientras más chicos estamos, más rápido hacemos conexiones y adquirimos información. Para bien y para mal. Entonces, si yo enseño un idioma a una persona de 10, 11 años, te lo prometo, Daniela, que va a aprender más rápido el idioma que tú y yo. Eso es una gran noticia. O si enseñamos una destreza cultural académica, es una excelente noticia y oportunidad para enseñarles. Pero si me pongo en contacto con una sustancia temprano, la mala noticia es que también la va a absorber, más rápido que tú y yo. Entonces, además de los trastornos de salud mental, el inicio temprano es otro factor de riesgo importante. Pero sigamos sobre la línea. ¿Cuáles son algunos otros? Y aquí yo creo que es para mí de los más relevantes del cual podemos hablar hoy. Esto se llama la presencia de experiencias adversas de la infancia. Ok. ¿Qué son las experiencias adversas de la infancia? Son el cúmulo de experiencias dolorosas de la infancia que son un caldo de cultivo para desarrollar adicciones en etapa adolescencia y en la adultez. La gente cree que la prevención de adicciones inicia en la adolescencia. Pues claro que no. La prevención real de las adicciones inicia con una infancia respetuosa y con vínculos sólidos. Experiencias adversas de la infancia se refieren a una serie de categorías dentro de las cuales se encuentran el abuso sexual, el abuso físico, la negligencia parental, la presencia de violencia de pareja dentro del hogar por parte de los niños, algún padre encarcelado, violencia comunitaria. Todo este cúmulo de experiencias afectan la arquitectura del cerebro, de tal manera que un niño o una niña en vez de estar en modo exploración, en modo conocimiento, porque son unas etapas formativas, si yo estoy en un ambiente seguro, mi cerebro va a estar destinado a conocer y a explorar el mundo de manera segura. Pero si mi cerebro está presenciando todo el tiempo estímulos de violencia, de caos, de desorden y de intimidación, mi cerebro no va a estar en modo exploratorio, va a estar en modo supervivencia. Cuando un cerebro está ansioso, hipervigilante y en supervivencia, y yo no tengo cuidadores seguros, predecibles, que me soporten y que me sostengan, voy a buscar el sostén y el soporte en otro lugar. Y eso se llama sustancia. Wow, y esa sustancia puede ser drogas, alcohol, videojuegos, apuestas. Por supuesto. Pero aquí nos damos cuenta entonces que como yo defino la adicción, más que una enfermedad, la adicción suele ser una respuesta frente al dolor. No una respuesta desadaptativa, al revés. Una respuesta adaptativa
frente a circunstancias anormales. Wow, es que eso qué importante. Es un chavo o una niña que tienen tanto dolor que no saben qué hacer con él. Por supuesto. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo conocí un chavito hace muchos años, hace como 15 años, que se cortaba. Y le pregunté, ¿por qué te cortas? Y me dijo, porque el dolor de aquí hace que se me olvide el dolor de acá. Sí. Y me parece que es exactamente eso. El dolor del corazón es tan grande que hago algo que lo adormezca. Correcto, y ahí le estás tocando el punto fundamental y medular de hoy, que es la sustancia no es algo demonizable, las sustancias existen. El problema está en cuanto yo vivo en un ambiente tan propenso a la violencia y al dolor que mi único escape es la sustancia. No es lo mismo utilizar una sustancia para celebrar un aniversario en un restaurante que utilizar una sustancia para huir de mi realidad. No es lo mismo apostar a un partido de fútbol 100 pesos y nos vamos a desayunar como cuates a estar en un casino 20 horas para huir o distraerme del cúmulo de experiencias dolorosas que traigo allá afuera. Entonces yo o primeriza de alguien va a ser culpemos a las drogas, demonicemos a las sustancias, pero realmente lo que hay que ver es que una persona que tiene un propósito de vida y que vive en un ambiente saludable no tiene por qué relacionarse con las sustancias de manera adictiva. Por supuesto que también hay otros factores de riesgo que añadiría como la predisposición genética, pero una parte bien relevante de nuestra conversación es que predisposición genética no significa predeterminación. A ver, ¿cuál es la diferencia? Puedo tener genes que me predisponen, pero necesito que haya un cúmulo de experiencias para que esos genes se prendan. Es como el ejemplo del switch de la luz. A lo mejor tú tienes en tu casa un switch de la luz con el que prendes la luz, pero necesitamos de una persona que pase por un pasillo y lo bote y lo prenda. Entonces, en ese sentido, te das cuenta cómo vamos tejiendo los distintos factores de riesgo que hay, tanto biológicos, físicos y sociales, y cómo contrarrestamos entonces en el ámbito preventivo, pues con los factores protectores. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, padres que supervisan la conducta de sus hijos, padres que promueven hábitos saludables dentro del hogar, familias en donde se desarrollan actividades académicas o con un propósito de vida, familias o personas que de cierta manera practican actividades deportivas o ambientes saludables de autorregulación y de autocuidado. Y pues también tiene que ver otros factores, por ejemplo, que tengo una comunidad sólida a la que pertenezco. Puede ser la iglesia, puede ser una sinagoga, puede ser una fundación, un propósito de vida, un propósito, un coro, una causa más grande que la mía, porque al final somos seres sociales y sentirnos conectados con algo nos hace formar parte de algo mayor a nosotros mismos. Mucha parte de la adicción también se da un contexto de aislamiento. En la pandemia, ¿por qué incrementaron las tasas de adicción? Pues porque la gente no tenía la capacidad ni de conectarse con sus hobbies, ni de interactuar socialmente en un ambiente de mucha incertidumbre de salud y económica, ¿no? Entonces, todos estos factores protectores que mencioné son el antídoto de los factores de riesgo. Entonces, la verdadera prevención de las adicciones no está en la prohibición ni en hablar terriblemente de las drogas, está en la promoción de factores protectores. Esto me parece importantísimo. A ver, lo que nos estás diciendo es lo siguiente. Para proteger a tus hijos de las adicciones, cualquiera que sea, o de los peligros del alcohol, del vandalismo, lo que hay que hacer es hacer una familia en la que haya comunicación, en la que no haya violencia, que el niño no tenga miedo de que ahí viene mi papá, ahí viene mi mamá, me va a pegar, se va a enojar. Porque, ojo, la violencia no solamente son golpes, con las palabras. Seguro. Si tú le dices a tu hijo, ay, es que eres un lento, eso es violencia. Es que no sabes pensar, eso es violencia. Es que no haces nada bien. Todo eso es atemorizante para un niño. Correcto. Ver a sus papás pelearse. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Pertenecer a un deporte, a un club de música, a tener un propósito de vida, algo más allá que haga que tu vida digas, ay, qué padre, hoy tengo clase de violín. Y eso empieza con la consolidación de vínculos seguros, vínculos afectivos, en donde mis emociones son vistas, validadas, reguladas por una figura de autoridad.
¿Por qué? Porque de pronto cuando llegan las familias conmigo y me dicen, David, aquí el problema es que mi hijo está consumiendo y tu obligación como terapeuta es quitarle el consumo. Y yo digo, perfecto, yo le quito el consumo que es su muleta que le ha ayudado para lidiar con el dolor. Le quito la muleta. ¿Y qué le pongo? ¿Qué le pongo en vez del consumo? ¿Ya se siente segura la persona? ¿Ya se siente escuchada dentro del hogar? Porque ahí entra el segundo ejemplo de los papás que me dicen, cuando deje de consumir, ya voy a elaborar un vínculo. ¿Y qué crees? Funciona al revés. Si tú elaboras un vínculo seguro, los síntomas, que son el consumo, se pueden ir desvaneciendo. Pero si tú sigues intimidando, amedrentando, humillando emocionalmente, como mencionas, claro que los síntomas, que es el consumo, no va a desvanecerse porque la persona está buscando protegerse o autorregularse por medio de algo que sí temporalmente le funciona, pero bien sabemos que a largo plazo pues sí genera otras consecuencias. Claro, claro. Uf, es que qué importante. Porque los papás creemos que si nuestros hijos le decimos las drogas son malas, las drogas te matan, las drogas son malas, vamos a evitar que entren a las drogas. Y no, lo que tenemos que hacer es construir hijos que estén completos por dentro. Correcto. Y fíjate que acabas de decir algo bien importante, que los papás sean constantes. Si una mamá le dice, sí, mi amor, te amo, te adoro, pero te voy a dar un cinturonazo. Sí, mi vida, te amo, te adoro, pero pobre de ti que hagas tal cosa porque entonces mi amor corre peligro. Claro. O que le digan, sí llego y no llegan. O que le digan, te apoyo y no es cierto. No te voy a regañar y se los regañan. Todas esas ires y venires crean una cosa como de, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Sí o no? ¿Cuál es la...? Entonces no hay estabilidad. ¿Dónde estoy parado frente a mis papás? Y ahí es donde entra la necesidad de luchar contra estos anuncios publicitarios de gobierno de no hagas drogas, mejor vive feliz en familia. La pregunta es, ¿y si familia es la que agrede? ¿Y si la familia es la que retraumatiza? ¿Y si los papás son los que me exponen? ¿Y si mi mamá es la que me humilla? Es decir, esa idea utópica de la familia feliz, pues ojalá existiese en todas las historias. Pero no. Pero de pronto hay pacientes o personas que me dicen, yo no puedo regresar ahí, porque regresar ahí significaría regresar al lugar en donde me rechazaron, me humillaron, me expusieron, etc. Por eso entra la importancia, tanto en el ámbito preventivo como en el ámbito de tratamiento, de incluir a la familia y de cambiar pautas. Porque si trabajamos con un ser humano que está consumiendo y su cerebro, como si esto fuera un fenómeno individual, nos estamos quedando corto de los aspectos sistémicos, organizacionales, macrosociales, que detonan las conductas adictivas. Es decir, las adicciones nunca van a ser un fenómeno de una droga con un cerebro. Es una cuestión sistémica. Y la otra cosa que bien mencionas, las drogas están ahí y siempre van a estar ahí y siempre estuvieron ahí. Tú podrás conocer a muchas amistades que han consumido alcohol y no tienen alcoholismo. Tú podrás conocer personas que han probado el cigarro y no tienen tabaquismo. Ojo, con esto no estoy incentivando a decir no hay ningún riesgo, vayan por la vida. Cigarrito. No, lo que estoy diciendo es que tiene que ver algo más grande que el poder adictivo de una sustancia para que esa sustancia genere una adicción. Y por eso estamos abriendo la conversación a lo que bien mencionas, la hostilidad, las violencias, se incluye violencia de género, por ejemplo, sin extenderme mucho, pero en el caso de las mujeres, yo te puedo decir, la literatura lo avala, 90% de las mujeres que han venido a buscar tratamiento de adicciones tienen antecedentes de abuso sexual. Entonces, ¿es un tema que radica en la droga o es un tema que radica en una sociedad machista sumamente violenta hacia la mujer? Entonces, si no averiguamos estos problemas mucho más complejos y sistemáticos, nos estamos quedando con una narrativa bien limitante sobre lo que son las adicciones. Fíjate que yo cuando estudié constelaciones familiares éramos un grupo yo creo como de 20 mujeres y 3 hombres o 2 hombres. De las 20 mujeres, yo creo que 13 habían tenido violencia sexual. Me impacté. Yo nunca me lo esperé. Éramos un grupo pequeño de personas que estábamos estudiando constelaciones familiares. O sea, si este grupo de 20 personas hay 13 mujeres que fueron violentadas, Dios mío, ¿cuál es el porcentaje en el país? Claro. No, en México es altísimo. Las incidencias de abuso físico y sexual hacia la mujer y incluso no solamente de una violencia explícita, a veces de micromachismos. Te Sí. chiflan en la calle,
te voltean a ver de maneras indebidas, etcétera, ¿no? No, y en la Entonces, casa, ay, mi amor, ya cállate, tú no piensas. claro, No te vistas así que pareces bebé. Por favor, no opines si no sabes. claro. Mira, tú debes estar en la cocina. Todos esos son Claro, micromachismos. está desde la violencia explícita hasta la violencia simbólica que tú mencionas, que es esta violencia normalizada de, pues bueno, tú ya estás acostumbrada a las cosas del hogar, ¿por qué me haces a mí lavar un plato? Sí. Sí. Entonces, todas estas cuestiones de violencia estructural son fundamentales, incluirlas en la conciencia y en el abordaje de las adicciones. Y estamos en un país que tiene grandes retos. Revisemos, por ejemplo, la literatura de abuso sexual infantil. México rankeado en el primer lugar en abuso sexual infantil. Dirías, ¿viene fuera de la familia? No. En muchas ocasiones viene de un padrastro, de un tío, De un de una tía, hermano. de un hermano. Entonces, viene desde el núcleo familiar. No solamente viene desde estas partes de, no, suceden allá, en la colonia tal de marginada. Suceden en todo tipo de estratos y las adicciones igual, no discriminan. Entonces creo que es importante ponerlo sobre la mesa este tema que tiene tanto tabú y que se habla tan poco en el centro de las escuelas, de las familias, etcétera. Con gusto podremos hablar de drogas que teníamos pendiente de conversar, pero ya estamos viendo que la droga es una pequeñísima parte de Sí, este la droga es el rompecabezas. resultado. Exactamente. ¿Por dónde empezar? Primero, ¿cómo saber si Ujú. tu hijo está teniendo un problema de drogas? Eso es una muy buena pregunta. Generalmente, el consumo problemático de sustancias inicia en la adolescencia, que es una etapa de cambio y es una etapa en donde se presentan trastornos de salud mental. ¿Cuáles son 4 rubros básicos en los que yo me fijaría? Uno es la pérdida de control. Cuando una persona ya no controla la sustancia controla a la persona. Es decir, pasa mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos. 2, el uso de riesgo. ¿Cuál sería un uso de riesgo? Un ejemplo, sigo bebiendo pese a que ya tuve 2 pérdidas totales de coche. O sigo fumando pese a que me la vivo tosiendo todo el día. Eso es un uso de riesgo, que pese a que hay daños a la salud, me sigo involucrando en esto. Un tercer indicador podría ser el daño de relaciones interpersonales. Entonces es el incumplimiento en la escuela, el deterioro en calificaciones, fricción dentro del hogar en las relaciones interpersonales. Entonces el daño interpersonal. Y el cuarto rubro que es fundamental sí es el rubro médico. Y esto implica tolerancia, cada vez necesito consumir más, es como el aguante. Y abstinencia, que es cuando yo retiro una sustancia, estoy ansioso, intolerante, tenso, alterado, etcétera. Entonces son esos 4 puntos nos hacen ver que ahí hay focos rojos de que el uso ya no es recreativo, sino que tiene estas problemáticas. Siempre vamos a ver las dimensiones de un adolescente o de un joven que está consumiendo problemáticamente, se va a ver en el ámbito emocional, se va a ver en el ámbito cognitivo, se va a ver en el ámbito relacional y se va a ver en el ámbito físico. ¿Sí? Nunca va a ser en un solo rubro. Va a ser en una gama de rubros que en su conjunto dicen, ojo aquí, ya bajo calificación, ya no hace ejercicio, se encierra en el cuarto, no participa en actividades y además en la escuela lo expulsaron por actos de agresión. Ahí dices, ok, algo está pasando. Ujú. Porque sabes qué? Que ahora es muy difícil porque los chavos en el teléfono tienen todo y se encierran en su cuarto y ahí en el teléfono están hablando con el planeta o están escuchando gente diciéndole, sí, métete esta droga porque... Y entonces, y a veces ya los papás ni conocemos a los amigos, ya no sabemos con quién se llevan. Y le preguntas, ¿con quién te llevas? Pues con David, Juan y Pedro. Los quiero conocer, traerlos a la casa. No les gusta. O sea, es difícil entrar al mundo de los niños. Cuando yo era chava, yo traía a mis amigas a mi casa y mi mamá las conocía a todas. Es más, se volvieron medio que sus hijas, ¿no? Y ahora es muy difícil saber con quién se lleva tu hijo, qué están haciendo. Y yo creo que haría un paréntesis todavía antes de eso. Tienes razón. Pero lejos de conocer a los amigos de sus hijos, muchas veces no conocen ni a sus hijos. Es cierto. Todo empezaría conociendo quién es tu hijo o quién es tu hija, Sí. qué necesidades tienen, qué podrían estar escondiendo. Entonces, el trabajo inicial de los papás no empieza en cambiar a los hijos, empieza en conocerlos y empieza en detectar también nuestras propias reacciones frente a nuestros hijos. Entonces, es un trabajo
muy lindo, muy enriquecedor, pero de pronto sí tenemos retos bien complejos con las mismas familias para que entiendan que la adicción es un producto también de las rupturas en los vínculos. Por ende, cuando me dicen, oye David, ¿qué hacemos si tenemos un joven con consumo problemático? Si nosotros humillamos, amenazamos y castigamos, Peor. estamos retirando justamente lo que más necesita para sanar esa persona. Entonces no podemos atentar contra los vínculos, siendo la pérdida de vínculos lo que me La llevó a causa. consumir problemáticamente. Qué importante. Entonces, lo más importante, número uno, es hacer un vínculo fuerte con tu hijo. Por supuesto, sano y saludable, Sí, claro, y amoroso, y incondicional. abierto, incondicional, en que el niño se sienta amado eternamente y para siempre. Claro. Yo recuerdo que mi hijo, cuando estaba adolescente, un día me dijo, a ver, mami, ¿qué podría yo hacer para que me odies? Le dije, pues creo que nada, absolutamente nada. Me dijo, ¿nada, nada? Dije, no, nada. Me dijo, ¿y si mato a una de mis hermanas? Digo, obviamente no lo iba a hacer. Mi hijo es el ser más precioso de este mundo y adora, idolatra a sus hermanas y más bien lo corrieron del camión del colegio por defenderlas. Pero mi hijo me lo decía así como para probarme, ¿no? ¿Qué tan lejos llegaría? Y si yo mato a una de mis hermanas, le dije, pues mira, me sentiría profundamente triste. No sabría yo qué hacer con la tristeza, pero no te dejaría de amar. Claro. Dijo, ¿de veras, Ma, tanto me quieres? Dije, es que sí, te amo por el ser humano que tú eres. Y mira, creo que eso es una parte normal en el caso de tu hijo, de un ejemplo de un adolescente. Sí, claro. Que está retando los Sí. límites y que de cierta manera todavía no tiene tampoco los Sí, no, criterios para tenía decir, 14 años. pero entiendo lo que dices, el apoyo incondicional y que se sientan Sí. comprendidos y no solamente comprendidos, validados en toda la gama de las emociones, no solamente en los triunfos, en la tristeza, en los miedos, en la angustia, no solamente en los grandes logros, premios y medallas que tiene tu hijo, sino también en los momentos de adversidad. Sí, y ahora hay toda una cosa enorme con el mundo LGBT, que yo he entrevistado a varias personas sobre este tema y una de ellas me dijo, el mayor miedo de una chava o un chavo gay o homosexual es no ser recibido por sus padres. Claro. De hecho, curioso que lo mencionas, en la comunidad donde se registran más tasas de conductas adictivas es en la comunidad LGTB. ¿Te parece coincidencia? No. ¿Por qué no? Porque estos chavos tienen terror a ser rechazados. Está en el rechazo en la médula, en la Claro, columna ¿en vertebral, quién soy? pero no solamente en el seno del hogar. Ojalá nada más fuera ahí. En la sociedad. En la calle, en la escuela, en la universidad, en el medio de trabajo, etcétera. Entonces, otra vez regresamos a la violencia estructural como fuente principal de las adicciones, no al consumo de una droga. Que con gusto podemos hablar hoy de ciertas drogas y sus tipos, pero qué bueno que no empezamos por las Por drogas eso. per se, porque estaríamos perdiendo el Cosas acento importantes. en donde tiene que estar. ¿Qué puede hacer una persona que su hijo o su hija ya están muy metidos en las drogas o en el alcohol o en algo Ujú. y no sabe qué hacer, cómo sacarlos, si sacarlos de la casa, no sacarlos, sobreprotegerlos? ¿Qué hace una persona? Mira, no tengo una receta universal porque cada caso yo creo que es particular. Generalmente vamos a necesitar de 3 abordajes. El abordaje de terapia individual, donde la persona identificada con consumo pueda recibir un espacio seguro y respetuoso para hablar de sus emociones y de su dolor. La terapia familiar sistémica, en donde los padres reciben apoyo terapéutico para cambiar pautas, para establecer límites claros, para establecer límites concretos sin violencia. Entonces, la terapia familiar. Y en muchas ocasiones, como está la adicción como automedicación, necesitamos un psiquiatra. Es decir, en vez de que fume mi mota para dormir, a lo mejor tomo un ansiolítico no adictivo como la pregabalina. Si el chavo tiene déficit de atención y está consumiendo cocaína, la cocaína es un estimulante adictivo, pero el psiquiatra lo que vas a recetar es metilfenidato, que es un estimulante no adictivo e indicado para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de tal manera que la persona ahora sí está correctamente medicada y no automedicada. Si tenemos a una mujer que está con un trastorno de la conducta alimentaria y tabaquismo, el tabaco la atrae a esa mujer porque al ser un estimulante suprime el apetito. Entonces hay que trabajar también con un psiquiatra para nivelar orgánicamente a esta persona y que tenga una dieta más balanceada, etcétera. Entonces no puedo universalizar una estrategia, pero generalmente esos 3 niveles son esenciales en el trabajo colaborativo de trastorno por consumo de sustancias o de conductas adictivas.
¿Qué hace una persona que no tiene dinero para pagarle un psiquiatra? Wow, pues es una buena pregunta. En nuestro país sí hay algunas instancias públicas, por ejemplo, centros de integración juvenil que ofrecen cuotas más baratas o a veces servicio gratuito para ciertos casos. También está el Instituto Nacional de Psiquiatría. En algunos casos también hay grupos de Alcohólicos Anónimos que son gratuitos. No son grupos que sirven para todos en todo momento, pero bueno, nos podemos Es ir un paso, apoyando. Es un primer medio, paso. es una posible alternativa, no la única, pero bueno, ahí hay que ver según el caso qué necesidades tiene la persona. Cuéntame, ahora sí podemos hablar de algo de drogas y de Ahora saber, sí ahora podemos. sí, la marihuana, Ujú, ¿realmente es adictiva? ¿No es claro, adictiva? ¿Es mejor que el alcohol? ¿Es peor que el alcohol? ok. Porque esas Mira, son las cosas que se venden así en todos lados, alcohol y marihuana por y supuesto. cigarros. Mira, es bien interesante porque hay que desmitificar ciertos aspectos. El primero es, una droga por ser legal no es menos peligrosa. El alcohol es perfectamente legal y la puedes comprar en cualquier tienda, pero si vemos las secuelas de violencia física, de abuso, de peleas en las discotecas, de daños automovilísticos, el alcohol es una droga letal. La marihuana. La marihuana es ilegal en muchos sitios del mundo y eso hace de pronto que nos alarmemos y que creamos que es una cosa terrible. La marihuana es una droga también perturbadora. Eso significa que altera nuestras percepciones. Por supuesto que puede ser dañina para la salud dependiendo de para qué se utilice. O sea, si un médico le da marihuana a un paciente con dolor crónico de una edad avanzada, es un tratamiento indicado. El problema es cuando un adolescente de 12 años está consumiendo mota indiscriminadamente y la compró de la calle. ¿Qué es lo que sí sabemos de la marihuana? La marihuana no es la misma marihuana de hace 40, 50 años. Es una marihuana mucho más potente, con un porcentaje de THC, que es el ingrediente activo, cada vez más elevado. Y Entonces, fentanilo. el fentanilo es otra Sí, sustancia, pero se la es meten. un opiáceo, a veces la pueden mezclar, pero empecemos con la marihuana. La marihuana no es una sustancia inocua, es una sustancia que en particular para un cerebro adolescente va a afectar la motivación, va a afectar el estado de ánimo y va a distorsionar su capacidad de memoria y de aprendizaje. Eso para empezar. Encima de eso, lo que sabemos es que jóvenes que vienen de familias en donde hay antecedentes de esquizofrenia o de bipolaridad, si yo me pongo en contacto temprano con esas sustancias, se encienden los genes y puedo desarrollar yo esquizofrenia y un trastorno bipolar. Lo mismo sucede en familias en donde viene la persona con antecedentes de trastorno límite de la personalidad. Entonces, la marihuana en etapas tempranas puede ser muy peligrosa para la arquitectura cerebral y está asociada en un uso crónico con disminución del coeficiente intelectual, con un síndrome amotivacional en donde me baja la motivación y ya no tengo ganas de hacer nada, estoy como aplastado como una papa en un sillón, digo yo. Entonces, la marihuana no va a tener las secuelas físicas tan evidentes como el alcohol, en donde hay una cruda física espantosa, en donde tengo gastritis o diarrea o síntomas digestivos muy claros, pero lo que sí va a generar es una apatía, una disminución en la corteza prefrontal que me ayuda a tomar decisiones, a tomar acción, a planificar mi futuro. Entonces hay que tener cuidado en retrasar la edad de inicio, si se puede. Obviamente la idea utópica es no probarla nunca, pero retrasar la edad de inicio y esperar a que tu cerebro esté completamente maduro debe ser una meta prioritaria. Entonces, la marihuana en un uso temprano puede generar, repito, trastornos de salud mental, desmotivación, incumplimiento de metas, etcétera. Entonces, esa parte de que es inocua o que no hace daño o que no sea adictiva, creo que hay que tener cuidado con esas narrativas. Veo en la consulta frecuentemente casos de pacientes que me dicen yo tengo una adicción desenfrenada a la marihuana. Entonces, por supuesto que es algo que hay que vigilar. Yo tengo dos casos cerca de mí, de chavitas, que una de ellas fumaba la marihuana con regularidad y le dio una reacción que acabó en el hospital y estuvo como 2 meses en el hospital. El segundo caso es una jovencita que tiene, creo que tiene como 15 años más o menos, no estoy segura qué edad tiene, pero bueno, la conozco desde chiquita y ella se comió un brownie de marihuana. Ok.
y le dio una reacción que le desató ¿Un brote un psicótico? brote psicótico y entonces toda su vida se paró porque ya no puede estar sola porque tiene terror. Porque de repente va y viene, como de viajes que se va y regresa, ya no pudo ir a la escuela, tuvo que renunciar a su trabajo. O sea, una serie de cosas que dice, Dani, yo necesito ayuda. Entonces ya le buscamos un centro de psicología, ya fue, no sé la última noticia sobre ella, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un chavo que fuma marihuana igual regularmente y se relaja y a lo mejor tiene problemas de adicción y alguien que a lo mejor lo usa 2 veces y le brota Sí, mira, hay que ir entendiendo no solamente la marihuana, creo que hay que comprender qué porcentaje de ingrediente activo tiene la marihuana, del THC, que es lo que nos hace entrar en el viaje, si se puede decir así. Y repito, ahí es donde ya nos adentramos en las vulnerabilidades particulares de cada persona. Algunos adolescentes sí se van a psicotizar, tienen un brote psicótico, otros no. Todo depende también de frecuencia, cantidad, potencia, edad de inicio. O sea, calidad, o sea, hay una gama de factores, no nada más te puedo decir, esto aplica a todos, porque tenemos cada uno un cerebro distinto, ¿de Pero puede acuerdo? pasar, puede ser que Claro, nunca hayas fumado marihuana, que la consumes una vez y te da un brote psicótico porque tu claro. genética tal vez. La marihuana no es una droga de entrada. De entrada, la mayoría que prueban la marihuana antes probaron un alcohol o un cigarro. ¿Por qué esas no son drogas de entrada y la marihuana sí? Eso es eso es un mito. Entonces la marihuana no es No, droga. ¿Qué es? no, sí es una droga, Ah, ok. pero no es una droga de entrada. Porque muchas ¿A qué te veces refieres con una droga de entrada? la gente ha consolidado este mito de que es que esa persona probó la marihuana y eso le llevó a otras drogas más duras. Eso no es verdad. La marihuana es una droga, pero es una droga como muchas otras. De hecho, la mayoría de la gente que prueba la marihuana no trasciende o pasa a drogas más fuertes como la cocaína, los opiáceos. Entonces eso lo dice la evidencia, no lo digo yo. Pues no es una droga de entrada, sí es una droga. Y es una droga que, igual que el alcohol, preferimos que las personas o no experimenten o si llegan a experimentar, porque la adolescencia es experimentación, retrasar la etapa de inicio es una parte preventiva bien importante. Entonces, bueno, es una droga, algunos la utilizan recreativamente, otros no. ¿Dónde está la línea? Pues ya mencioné en las señales de alerta, ¿no? Con los cuales hay que tener cuidado. ¿Qué es el fentanilo? Ok, el fentanilo. El fentanilo es otra clasificación de sustancias, entrarían en la categoría de sedantes. Son analgésicos muy potentes para el sistema nervioso central. Y otra vez, por las campañas del gobierno y lo que se ha emitido en los medios de comunicación, la gente le tiene pánico al fentanilo. Sí. El fentanilo es una sustancia muy útil, pero hay que ver el contexto. Es muy útil en hospitales para gente con cuidados paliativos, enfermedades terminales como el cáncer. Es un medicamento para partos muy dolorosos. Nos sirve como efecto analgésico para la mujer para que no le duela tanto. Sirve para una serie de cosas. El problema es que no es lo mismo el fentanilo médico que el fentanilo sintético de la calle, donde puede ser ese fentanilo muy potente, 40 veces más potente que la heroína. Uf. Y cuya procedencia a veces no conocemos porque está mezclada a veces con otras sustancias tóxicas. Entonces, el fentanilo puede ser muy adictivo y tiene una serie de síntomas de abstinencia muy desagradables, es decir, que cuando lo interrumpo puedo caer en un cuadro de fiebre, diarrea, escalofríos. Es un analgésico muy potente, pero no hay que demonizarlo. El tema es cuando se descontextualiza su uso. Sería lo mismo el fentanilo que está utilizando el adolescente de 15 años contra el fentanilo médico de un doctor en un hospital. Claro que no es el mismo fentanilo. Es otro diferente. Entonces, todo esto, otra vez, hay que matizar la conversación y no caer en polaridades. Otra cosa que está de moda, los chocongos. Que creo que ya hasta hay un servicio de Uber que te lleva el chocongo al restaurante. De verdad. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿Hace daño? ¿Te mata? ¿No te mata? ¿Te hace adicto? Claro. ¿Si hace que te avientes de un tercer piso de un edificio o no? Bueno, creo que de nuevo los chocongos entraría dentro de las sustancias que se llaman entógenos y contienen psilocibina. Los chocongos, bueno, la psilocibina, no los chocongos, la psilocibina, que es el ingrediente activo, se ha
utilizado, se está investigando como una buena línea de tratamiento para ciertos casos, por ejemplo, de depresiones resistentes o de estrés postraumático, pero otra vez dentro de un contexto terapéutico, con ciertas dosis se está comprendiendo que puede tener un efecto terapéutico, pero una cosa es una microdosis y otra cosa es una macrodosis. Por eso también está la dosis hace el veneno, decimos. O sea, yo te puedo decir, oye, ¿una rebanada de pizza es mala? No necesariamente. Comerte una pizza entera todas las mañanas es saludable, pues sí te puedes inducir un cuadro diabético si haces eso todo un año o Claro. 2 años. Entonces los chocongos, de pronto, lo que sí pasa es que la gente la usa indiscriminadamente en fiestas, por ejemplo, no conoce ni siquiera el nivel de potencia. Y en un nivel muy potente de psilocibina, con un porcentaje muy alto, al igual que la marihuana, también me puede psicotizar o me puede poner en un ataque de pánico, etcétera. Entonces yo tendría cuidado en ver primero para qué lo está usando la persona, cuál es el propósito, cuál es la dosis. Y sí se está encontrando que en cerebros adolescentes que los utilizan en fiestas de manera indiscriminada, de pronto sí tienen secuelas como brotes psicóticos, o ataques de pánico. Sí se puede utilizar con un ángulo médico o terapéutico, pero tiene que ser guiado por un profesional. El problema es cuando la gente se cree Superman y de pronto descontextualiza el uso de estas herramientas. Ok. Entonces, sí, utilizarlo en una edad donde mi cerebro, repito, se está formando con una potencia muy alta y, por ejemplo, mezclándola con otra sustancia que no se recomienda hacer, ahí de pronto estoy en riesgo. Exacto, es lo que te iba a preguntar, porque hay gente que además está con la marihuana y con el tequila. Y exacto. Entonces mezclas dos sustancias, o con el chocongo y la cuba. Claro. Tú estás mezclando. Y generas, un peligro, un riesgo elevado. Pero esto se replica con cualquier cosa. A lo mejor tu doctor te receta clonazepam, ribotril, para consolidar un buen descanso durante un mes. Y eso mientras te regulas y todo. Y tú eliges que tú vas a mezclar el ribotril todas las noches con unos shots de tequila. Pues te puede dar un paro cardiorrespiratorio. Claro. Entonces, el ribotril por sí mismo, en un ángulo médico, durante un corto periodo de tiempo, puede ser terapéutico. Pero si tú haces lo que te plazca, pues de pronto estamos cayendo en otras decisiones y desenlaces. Claro. Otro que está de moda, las microdosis de hongos. Sí. Eso, ¿tú qué opinas? Yo creo que tienen un auge y tienen una razón para existir. Repito, se está demostrando por algunas investigaciones que las microdosis pueden ser útiles para gente que ya ha intentado antidepresivos y la depresión no mejora, para la gente que tiene por ahí pues un cuadro de estrés postraumático y con diferentes intervenciones no tuvo el desempeño deseado, pero tiene que ser dentro de un marco estudiado. Específico. Sí, hay un lugar para esto, ¿no? Sí, yo sé que, por ejemplo, el uso de hongos alucinógenos se usa maravillosamente bien para tratar bipolaridad, trastorno de obsesivo compulsivo, o sea, diferentes tipos de trastornos mentales, depresión, ansiedad. Se está usando como para sacar cosas del inconsciente, Sí. cosas así, con unos resultados muy positivos. Sí, se está estableciendo esta línea de investigación. Nada más yo cuidaría una cosa, la gente que tiene antecedentes de esquizofrenia, bipolaridad y trastorno límite, sí debe tener cuidado con los chocongos o con los entógenos, que son estas, por ejemplo, la ayahuasca, estas ceremonias, estos retiros. Si tienes estos antecedentes, tienes que cuidarte. Entonces, siempre y cuando sea un estudio, un perfil bien avalado y estudiado de alguien que lo necesita, de pronto sí hay personas que dicen, wow, yo salí de este estrés postraumático, memorias que estaban muy reprimidas en mi inconsciente y estas plantas ancestrales me hicieron conectar de manera muy terapéutica con mi dolor y sanaron muchas heridas. Pero repito, todo dentro de un contexto adecuado y bien supervisado. No es algo que se deba hacer de manera indiscriminada e irresponsable. Sí. Híjole, me parece que esta plática ha sido realmente importante porque lo que estamos invitando, bueno, yo estoy invitando a David y David los está invitando a ustedes. Todos nos invitamos. Todos estamos invitando a ver qué pasa en la casa. Y eso requiere que los papás se echen un clavado para adentro y decir, ¿yo qué estoy haciendo?
No solamente apuntar a tu hijo. Cuando apuntas así, hay 3 dedos apuntándote a ti. Entonces, si yo estoy diciendo es que mi hijo es rebelde y como es rebelde, entonces está en las drogas o en el alcohol o en lo que sea. A ver, ¿yo qué estoy haciendo? Aquí, ¿qué ambiente le estoy dando a mi hijo? ¿Un ambiente hostil? ¿Un ambiente donde se siente rechazado? ¿O un ambiente donde se siente aceptado, escuchado? Y aunque a veces mi hijo o mi hija va a ser de una manera en que a mí no me gusta, que no va con mis principios, puedo aceptarlo porque es mi hijo y mi hija y amo el ser humano que es este ser humano, ¿o no? Mira, me quedo pensando en la siguiente analogía, como para irle dando punch a la conversación. Si tú tuvieras un jardín en tu casa y una planta no se está desarrollando de la mejor manera y no florece adecuadamente y no crece bien, vas con un jardinero y cambias la planta y sucede lo mismo con la nueva planta. Vas con el jardinero y le cambias a otra planta. ¿Estaríamos revisando lo que sucede con la planta o sería conveniente ver cuáles son las condiciones del jardín? Hay buena luz, hay buenos nutrientes, la planta está recibiendo agua, está colocada en un lugar en donde puede florecer. Es lo mismo con la gente joven. Entonces, no solo veamos la adicción como un fenómeno droga, cerebro. Analicemos el entorno, el jardín, el bosque completo y no nada más la planta. Eso no significa que me interesa culpar a los papás. De verdad soy fiel creyente que los papás hacen un Gran esfuerzo con lo que sí. tienen. Pero esfuerzo y conciencia no es lo mismo. Así es. Entonces, hacerlos conscientes. Yo no creo que la culpa es un buen motor de aprendizaje, porque la culpa fomenta vergüenza y frustración. Yo creo que la conciencia sí es un buen motor de aprendizaje. ¿Qué estoy yo haciendo? Y responsabilizarme para generar cambios y modificaciones en el vínculo con las y los niños. De acuerdo. Fíjate que Marcela Escalera dice algo que quiero repetir. Ella dice que, imagínate que tú tienes un hijo bonsai. Es bonsai, es chaparrito, tiene sus hojitas, su macetita chiquita. Y tú anhelas que sea una palma. Tú tienes que ser palma. Y las palmas, mira, son súper resistentes, aguantan todo, aguantan los huracanes, no requieren mucha agua. Deberías de ser palma, pero es bonsai. O es rosal, o es un cedro. Y tú estás insistiendo en que sea palma. ¿Por qué no vemos quién tenemos enfrente? El ser humano que está enfrente de mí, que aunque sea mi hijo, es un ser humano independiente a mí. Y aunque una cosa que yo escucho mucho es, pero si a mí me criaron así, así me enseñó mi papá, y entonces así es como tiene que ser. Espérate, pues así fue tu papá contigo, y a ti te funcionó, qué bueno que seas como eres, pero tú tienes un ser humano diferente enfrente de ti. Y tienes que verlo, verlo, verlo. Ana María Arisi estuvo sentada aquí en donde estás sentado tú ahorita y me dijo, a los niños hay que verlos, tocarlos, Sí, escucharlos sentirlos. sin el celular aquí. Pon el celular, aviéntalo a la basura y escucha a tu niño, velo a los ojos. Y eso es algo que tenemos que hacer. 100%, 100%. Tenemos retos importantes. Creo que de pronto en el modelo de crianza hemos pasado de un modelo muy autoritario, también un modelo muy laxo. Y creo que ningún extremo va a surtir efectos. Yo creo que necesitamos integrar padres democráticos, que tienen límites firmes, pero que son amorosos. Que tienen curiosidad por sus hijos, pero no son sus amigos. Que tienen la capacidad de empatía, pero no refuerzan conductas autodestructivas. O sea, es un fino balance, ¿no? Un happy medium, como digo yo. Sí, un amigo muy querido mío dice, es duro en el fondo, suave en la forma. O sea, hijo, no vas a ir a la fiesta porque reprobaste. Lo siento mucho. A mí también me hubiera encantado que fueras a la fiesta. De verdad me encanta que te diviertas, pero no vas. Sí. Entonces, pero papá, por favor, no. Y eso no es porque tú eres un bla, 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 bla. No. Es no vas, punto. No porque seas o no seas, o porque no, y ya, sin echar culpas, sin atemorizar, Sermones. sin sermonear, sin amenazar. Porque tú, no. Suave en la forma, pero fuerte en el fondo. Sí, firme, suave y firme, se pueden Exacto. combinar. Juntos. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, pues espero que de pronto hayamos podido cubrir la complejidad. Se presta para un tema de largas jornadas
años y siglos, pero bueno, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por aceptar mi invitación. Un placer. De verdad sé que estás súper ocupado. Te agradezco infinito porque este espacio ha sido de inmenso crecimiento. Pero estoy segura que para todas las personas que nos escuchan, para mí lo está haciendo. Te agradezco de verdad y quiero preguntarte qué te llevas de esta plática. Bueno, yo me llevo lo siguiente, una frase que siempre comparto de uno de mis mentores en adicciones que se llama Gabor Maté, que es: la primera pregunta sobre la adicción nunca debe ser ¿por qué la adicción? La primera pregunta sobre la adicción es ¿por qué el dolor? Uf. Entonces, los invito a reflexionar con eso. Ya con eso nos quedamos. Con ya eso. no le movemos. Gracias, David. Gracias, un placer. De verdad que gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les pido que por favor, compartan esta plática, porque tú no sabes si el niño de tu vecino está pasando por una situación así. Tú no sabes si tu hermano tiene un hijo que está pasando y lo está manteniendo en secreto. No sabes. Compártelo con toda la gente que puedas, para que a la gente que necesite escuchar estas palabras le llegue. 100%. Hablemos de adicciones sin tabús. Sin tabús, exactamente. Bueno, pues gracias. Les mando un beso grandísimo. Y nos vemos pronto.